Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Hoy en Tus Derechos hablamos sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, sobre todo por motivos de raza. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Mestizo, mulato, morisco, castizo, coyote, chamizo, albino, barcino, albarazado. De fusiones entre fusiones es que nace el peruano y en la diversidad de las mezclas es que encuentra los ritmos y sabores que hoy nos llenan de orgullo. En los tiempos que avanzan no queda espacio para la diferencia, en tanto todos descendemos de alguna inevitable fusión. Pese a tener un poco de todas las sangres, los niveles educativos penosamente no han logrado alcanzar todavía a los niveles de complejos, que la mayoría de las veces se malnutren en los hogares, que lejos de sembrar unión, generan rechazo a lo que nos une y hace ricos como nación, la diversidad. Ese rechazo ridículo e inaceptable que señala al más oscuro de la familia y realza al más clarito, es el que luego nos pasa una enorme factura de vergüenza al tener que lidiar con un tropel de adultos que no tiene reparos y encuentra hasta diversión en tratar de amedrentar de la forma más primitiva a un deportista profesional de visita. Pero la agresión no es solo hacia afuera, de hecho es la que se produce hacia adentro de las más agresivas y peligrosas. Esa que desde la casa nos separa y clasifica por tonalidades de piel y de pelo, esa que poco a poco nos va sembrando absurdas diferencias basadas al parecer en alguna carta de colores casi proporcional al orden de algún mérito sin sentido. Información altamente perjudicial que además hallaba asidero y excusa en referencias tóxicas emitidas hasta hace muy poquito por medios masivos. Referencias vergonzosas que, valiéndose de la risa fácil y el malentendido rating, desmerecían con razonamientos básicos y humor primario tanto a la mujer del Ande como a los afrodescendientes. Situación que trascendió fronteras y nos valió una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para sacar del aire a la ofensa disfrazada de humor. Es buen momento tal vez para recordar que el artículo 14 de la Constitución Política del Perú estima que los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Que quede sobre la mesa, siempre. Aunque la reseña del programa de hoy es nuestro derecho fundamental, ubicado además en el artículo 1, el artículo primero. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. Y continúa en el artículo 2, estimando que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Y en ese sentido, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Nadie. Artículos que debiéramos grabar nada más crecer, a ver si vamos superando lo que hoy todavía se padece. Bueno, y ese era el informe que nos pone un poco el marco, siempre la referencia de los temas que conversamos en Tus Derechos, esta vez sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, sobre todo por motivos de raza, ¿no? Porque estando a 2014 todavía seguimos arrastrando viejos temas por resolver que debiéramos tenerlos ya hechos, ¿no, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. Son taras que la humanidad ha visto antes, ahora y probablemente después también. De hecho, escuchándote recordaba pues el famoso lema de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, que eran los tres motores que impulsaron esta reacción de la gente y que luego derivó en declaraciones de derechos. Estamos en un programa justamente donde se difunden estos. Y ellos acuñaron esta expresión de los derechos de la persona y luego dieron lugar a varias declaraciones de derechos que, si bien no tenían efecto obligatorio, efecto vinculante, como decimos los abogados, fueron
de alguna manera el espíritu sobre el cual se basaron ya los pactos que sí nos obligaban, y dentro de ellos están, por ejemplo, los pactos de derechos civiles y políticos, o de económicos, sociales y culturales, que tienen por denominador común que proscriben toda forma de discriminación, que es el caso que nos convoca, ¿no? Claro, digamos que fue el germen de que luego decantó ya en todo lo avanzado hasta ahora, aunque todavía queda trecho por recorrer, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde teniendo temas de diversidad que nos representan como cultura, que nos representan como la riqueza cultural que tenemos, hay pues algunos todavía detalles por ajustar, sobre todo con estos programas, ¿no? que ridiculizaban un poco algunas personas de diferentes etnias, de diferente ascendencia, pero que bueno, finalmente ya fueron levantados del aire para bien. Hay que promover siempre, me parece, estos ejemplos de tolerancia, ¿no? de convivir sanamente. Yo creo que el Perú como país ha avanzado mucho en cuanto a que nos reconocemos cada vez más, me parece, como nación. En realidad este no es un espacio como para ver eso exclusivamente, será testimonio exclusivo de antropólogos, sociólogos, qué sé yo, pero creo que tenemos que apuntar hacia eso, o sea, sentirnos más peruanos, y eso va a reducir un poco las barreras de vernos distintos unos de otros, ¿no? Claro, porque ser peruano es precisamente un crisol de mucho y de todo, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa, Felipe, amigos, pero regresamos para hablar con tal vez la persona más ad hoc para eso, el doctor Pastor Murillo, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Está aquí en nuestro país y ha tenido a bien venir a nuestro programa. Nos vamos a la pausa y regresamos en Tus Derechos, hoy hablando del derecho a la igualdad y no discriminación, sobre todo en temas de racismo. Regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca del derecho a la igualdad. Para ampliar este tema, para conocer mayores alcances respecto de este tema, nos acompaña ahora el doctor Pastor Murillo, que es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Doctor Murillo, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en Tus Derechos en TV Perú, bienvenido. Y a 2014 todavía seguimos hablando de racismo, persiste el tema. Rocío, muy buenos días, y teleaudiencia de Tus Derechos. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Sí, infelizmente el racismo y la discriminación racial son unos fenómenos universales que carcomen, que afectan a la humanidad todavía. Ese estado maligno de la mente humana que da lugar a que alguien desprecie, odie al otro solo por su color de piel, todavía nos afecta. A estadísticas a nivel regional, ¿cuáles son los niveles de los que se conocen ahora, de los que se habla ahora? Bueno, a nivel de la región de América Latina y el Caribe, y en lo que corresponde particularmente a los afrodescendientes, la situación pues tiene unos orígenes históricos, claro, que se remontan a la época de la esclavitud y la trata transatlántica, y se refleja en la situación en que se encuentran los más de 200 millones de afrodescendientes en las Américas, de los cuales alrededor de 100 millones, el 51% de la población se encuentra en Brasil, según el censo de 2010, el 13% en Estados Unidos, que son 45 millones de personas. Colombia tiene alrededor de unos 12.5 millones de afrodescendientes, y bueno, así sucesivamente. Esta población se encuentra en circunstancias de subrepresentación en todas las manifestaciones de la vida nacional, en todos los países de la región, es decir, no han sido reconocidos de forma suficiente y por lo tanto no participan en las decisiones, ¿no?, que los afectan. Pero aún en los países donde, digamos, casi se equiparan, ¿no? La mitad de la población son afrodescendientes, ni siquiera en esos países hay la representación. En el caso de Brasil, por ejemplo, de 81 senadores que tiene Brasil, solo uno es afrodescendiente. De 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Brasil, solo uno es afrodescendiente. De 36 ministros, solo una es afrodescendiente. Eso muestra un nivel de subrepresentación de la población. Los afrodescendientes en Brasil son 2 veces más pobres que el promedio de la población nacional. Recordemos en los casos ahorita en Ferguson, en Estados Unidos, que ha levantado, digamos, ha puesto sobre el tapete la realidad
que vive la población afroamericana en ese país en materia de racismo y discriminación racial, donde el 42% de los condenados a la pena de muerte son afrodescendientes, mientras que la población afrodescendiente solo es el 13%, como acabamos de señalar. Eso muestra unos desequilibrios y en realidad pues tiene que ver con ese fenómeno estructural y sistémico que afecta a nuestros países en la región, en todas las Américas. Pero volviendo al tema de la representación, ¿no obedecería más bien a temas democráticos, ¿no? Porque son libremente elegidos, o hay algunos ingredientes ahí raciales que ustedes han advertido? Es el peso de la historia, ¿no? Han estado excluidos históricamente, entonces la situación ya se convierte en un problema estructural que se refleja en todas las manifestaciones de la vida nacional, y una de esas expresiones tiene que ver con el acceso a cargos públicos. Si miramos en paralelo con la realidad de la mujer, recordemos que históricamente a la mujer se le negó el derecho al voto hasta la década del 50, pudieron acceder, y entonces allí se va creando, digamos, se va generando la brecha, porque no tiene un ejercicio pleno de la ciudadanía. Se adoptan medidas de leyes de cuotas en favor de la mujer y empezamos a verlas en los parlamentos, y luego empezamos a verlas en la presidencia de la República de los países. A marzo de este año teníamos 6 mujeres en América Latina y el Caribe que eran presidentas, y en realidad todo eso es reflejo de la legislación sobre cuotas. Lo propio ocurre en Europa y en otras regiones del mundo. Entonces es una situación similar la de los afrodescendientes y la de los pueblos indígenas. ¿Pero va a ser necesario entonces incluir este tema de las cuotas en las representaciones? Definitivamente lo que se ha probado es que ante fenómenos tan estructurales, digamos, la brecha es tan larga, es tan profunda, que toca tomar medidas de impulso, medidas que, digamos, jalonen las situaciones positivas que puedan permitir un equilibrio para que todo el mundo pueda estar como en la misma línea de partida. Eso es como si vamos a hacer una competencia de 100 metros y unos parten con 50 metros de ventaja sobre los otros, pues evidentemente, y esa desventaja en el caso de los afrodescendientes pues está determinada por las cadenas que lo mantuvo atado por tantos años. ¿Y qué países en las Naciones Unidas han mostrado interés por ese tema de las cuotas? Diría que las Naciones Unidas en su conjunto, pero a nivel de acá de América Latina, Ecuador ha adoptado leyes de cuota en favor de los afrodescendientes. Colombia, primero incluso ha adoptado cuotas para el Parlamento, hay cuotas para los pueblos indígenas, para acceso al Congreso de la República, al Senado, 2 cupos especiales en el Senado, 1 para la Cámara, 2 circunscripciones especiales para la Cámara en favor de la población afrodescendiente. Uruguay recientemente adoptó una ley en ese sentido. En el caso de Ecuador incluye el acceso a cargos públicos en un porcentaje similar al que se autorreconoció en el Censo Nacional de Población. Entonces eso ya es una tendencia, de alguna manera el camino recorrido en favor de la mujer, esta experiencia exitosa, digamos, se está recorriendo en favor de la población afrodescendiente y de los pueblos indígenas en muchos países. Pero las Naciones Unidas en su conjunto adoptó una resolución que es mediante la cual proclamó un decenio internacional en favor de los afrodescendientes que comenzará en enero de 2015, con el cual se busca adoptar medidas efectivas que puedan marcar una diferencia frente a la situación estructural de la población. ¿De qué trata ese decenio? El decenio trata de un propósito global, es decir, del entendimiento de que a problemas globales, soluciones globales. Entonces, por primera vez la Organización de las Naciones Unidas se ocupa de manera global de la situación de los afrodescendientes y decide adoptar una resolución mediante la cual se compromete a implementar acciones orientadas al reconocimiento, la justicia y el desarrollo de la población afrodescendiente. ¿Y se inicia 2015? Inicia a partir del 1 de enero del 2015. Entonces, bueno, pues estaremos atentos a ello. Nos vamos a ir a la pausa, señor Murillo, pero regresamos para seguir comentando sobre este tema y sobre todo de los alcances de la Conferencia Internacional Inclusión, Visibilidad, Estadística y Políticas Públicas para la Población Afroperuana, que se realizó en el Ministerio de Cultura de nuestro país. Pausa y regresamos en Tus Derechos. Continuamos en Tus Derechos esta mañana conversando acerca del derecho a la igualdad y sobre todo de la discriminación racial, ¿no? Que en tanto no se solucione no se puede alcanzar el derecho a la igualdad. Nos acompaña
en el programa el doctor Pastor Murillo, que es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Y comentábamos hace tan solo unos minutos de que ya hay una tendencia, ¿no?, regional para generar el tema de cuotas de representación en los diversos países, y de hecho ya países tan cercanos como el Ecuador, por ejemplo, a nosotros, ya lo tienen instituido dentro de su legalidad. Esperemos que el Perú sea cuestión de tiempo que se sume también a esta iniciativa, ¿no? Sí, yo veo que el país va por buen camino. Yo pienso que ante todo hay que felicitar a la ministra Diana Álvarez, a la viceministra Patricia Balbuena del Ministerio de Cultura, porque están desarrollando un trabajo muy importante en función de la inclusión de la población afroperuana, de reconocimiento de la diversidad, que es un paso importante para que haya legitimidad y que la sociedad en su conjunto reconozca que hay un vacío, que hay un problema y que hay que afrontarlo. Porque de alguna manera tenemos referentes muy cercanos, ¿no?, en la cultura nuestra de afrodescendientes, músicos, cantautores, pero también hemos tenido algunos detalles que ya menos mal se han superado, que eran parte de programas televisivos que, quiera o no, también son parte de esa representación, a veces no bien alcanzada, ¿no?, y por eso salieron del aire. Y que indiscutiblemente tienen un peso muy fuerte porque ante fenómenos como el racismo y discriminación racial, que su arraigo es de índole cultural, estos programas recrean una imagen inequitativa, una imagen distorsionada, deformada de la cultura, de la diversidad, ¿sí? Subvaloran, ponen en condiciones de subalternidad, profundizan esa circunstancia en la que se encuentran las poblaciones. Entonces programas como El Negro Mama o La Negra Jacinta, que hemos cuestionado el del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y que felizmente ha encontrado eco, digamos, en las autoridades y en las propias programadoras que han decidido sacarlo del aire. Lo que se trata es que ahorita ojalá puedan cambiar su percepción y generar programas que ayuden a la formación de una imagen más equitativa de lo que es la diversidad étnica y cultural de la nación, del país. Claro, porque bajo la excusa del humor se aguantaba todo y se ponía pues ahí un poco ridiculizando, ¿no?, a la persona. Ignorando que con eso realmente estaban haciéndole daño a todo un colectivo, ¿sí? Por una parte, pues hablamos de que tenemos nuestra riqueza cultural, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afrodescendientes, y hablamos de nuestra música y demás, pero generamos circunstancias como esta que definitivamente denigran del ser, del individuo y del colectivo como tal. Claro, y no, que de hecho fueron acá temas de muchísimas discusiones, pero que al final pues un poco se quedaban en nada, no se veía reacción a ello, y ya cuando llegó el tema hasta las Naciones Unidas pues fue un poco de vergüenza, ¿no?, y finalmente ya terminó ahí saliendo del aire. Por unanimidad, los 18 miembros del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial invitamos al gobierno de Perú en su momento de manera muy respetuosa para que tomara acción a este respecto, y felizmente antes de que terminara el periodo de sesiones pues recibimos la noticia positiva, lo cual muestra una voluntad política de avanzar en estos temas que carcomen a la sociedad a nivel mundial. El fenómeno del racismo y la discriminación racial es algo de lo cual no escapa ningún país en el mundo, pero el hecho de que no escape ningún país en el mundo no quiere decir que podamos escudarnos frente a eso, sino que todos tenemos que dar el paso que corresponde en la dirección correcta. Claro, ¿no? Y de hecho en la Constitución nuestra hay una invocación a los medios de comunicación a contribuir a la cultura y a elevar el nivel educativo de la sociedad. Sin embargo, pues a veces por temas de mercado y de rating se terminan pasando esto por alto, pero finalmente es una situación que ya ha sido superada en el sentido de estos dos programas que finalmente fueron sacados del aire. Pero nos comentaba del inicio de este decenio internacional del afrodescendiente que se inicia en el 2015, un decenio. ¿Qué se espera alcanzar o qué se espera llegar al 2025? Se espera que en el año 2025 la población afrodescendiente en las Américas, por ejemplo, que es más de 200 millones de personas, haya alcanzado unos niveles de reconocimiento, de justicia y de desarrollo que estén, si no en igualdad de condiciones con el promedio de la situación general en los distintos países, por lo menos esté muy cerca, que el diseño haya marcado diferencia para que haya una inclusión efectiva de la población afrodescendiente, y que fenómenos que retrasan el desarrollo de estos pueblos como el racismo y la discriminación racial hayan tenido, digamos, una evolución sustantiva
que haya generado pues una conciencia colectiva y un entendimiento mayor de nuestras sociedades, que la tolerancia y el respeto, les decía, la diferencia se refleje en nuestra cotidianidad con mayor efectividad en lo que concierne para el caso de la población afrodescendiente. ¿Es la primera vez que se pone un límite de tiempo? Es la primera vez que las Naciones Unidas adopta un decenio en favor de los afrodescendientes. Ya en el año 2011 adoptó una resolución, la 64-169, por la cual proclamó el Año Internacional de los Afrodescendientes. Esta fue una iniciativa que presentó el gobierno de Colombia y que la región debe congratularse de esto. El Año Internacional logró generar una movilización global y con el decenio se busca unas acciones más sostenidas que puedan realmente profundizar en la raíz del problema y que, bueno, hoy en el marco del Año Internacional y ahora del decenio, por ejemplo, los países del Caribe, del CARICOM, se han unido a nivel de presidente. Los propios presidentes ya han llevado a cabo 2 conferencias orientadas a evaluar las consecuencias de la esclavitud y la trata transatlántica en su población y están adoptando acciones de demandas incluso contra los países responsables de la trata, demandas de reparación. Lo que queremos con el decenio es avanzar mediante un diálogo político y constructivo que favorezca unas condiciones de equidad tanto con acciones globales, a problemas globales, soluciones globales, como promoviendo acciones positivas al interior de los gobiernos, al interior de los países, en un esfuerzo conjunto como el que, bueno, hace justamente unos días aquí el Perú llevó a cabo una conferencia sobre estadísticas públicas, inclusión social y políticas públicas para los afrodescendientes. Yo creo que todo eso va en esa dirección y me parece muy positivo y muy oportuno. ¿Y qué alcances en esta conferencia internacional organizada por el Ministerio de Cultura de aquí del Perú? Yo creo que la principal conclusión que hay que destacar de esta conferencia es la decisión política del gobierno de Perú de incorporar en el Censo Nacional de Población del año 2017 la variable afrodescendiente para obtener información estadística desagregada que permita saber cuánto es la población, dónde se encuentra, cuáles son sus niveles de necesidades básicas y satisfechas, y que a partir de allí se puedan desarrollar estudios postcensales que sirvan de soporte para la adopción de las políticas públicas, tal como lo vienen haciendo otros países de la región. Perú está, hay que reconocerlo, retrasado en este esfuerzo, porque ya más de 15 países en América Latina, desde la ronda censal del año 2000 y luego la de 2010, han dado ese paso. Bueno, felizmente Perú lo está haciendo ahorita, lo va a hacer en el año 2017, y esta conferencia ha sido, digamos, un escenario que ha permitido examinar la batería de preguntas, qué tipo de preguntas formular, si autorreconocimientos, etcétera. Yo creo que es muy positivo. Pero no se contaba entonces con esa data. Es que hay muchas cosas que ya las damos un poco por hechas, ¿no? Pero en realidad, si es que no se consultan, no se preguntan, se escuchan los silencios o la nada. Recién es a partir del 2017 que nosotros vamos a tener esa información, vamos a poder levantar esa data. Perú a dar ese paso en el año 2017, rezagado, pero muy importante la decisión, y seguro que va a marcar diferencia en cuanto a las políticas que debe adoptarse en favor de esta población. Bueno, esperemos que eso también venga acompañada con esta tendencia de las cuotas, ¿no?, de representación, que me parece importante para la región, para la cultura afrodescendiente y también para nuestro país. Muchísimas gracias, señor Murillo, por habernos acompañado esta mañana. Ha sido el doctor Pastor Murillo, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Nosotros vamos ahora a escuchar las frases del programa. Se necesita tomar medidas de impulso en las situaciones positivas que permitan un equilibrio para que todos puedan estar en la misma línea de partida. Los programas televisivos ante el fenómeno del racismo recrean una imagen distorsionada de la cultura de la diversidad. Bueno, y eran las impresiones, ¿no?, las opiniones del invitado de nuestro programa hoy, y con lo que me quedo un poco, Felipe, también es que hay que tener referentes de todos, pero en las mejores condiciones para todos, ¿no? Menos mal ya salieron estos programas del aire, porque incluso hay una invocación constitucional, me parece, a los medios de comunicación en que contribuyan, ¿no?, a la educación y a elevar el nivel cultural de la nación, y sin embargo pues queda ahí un poco como que se lo lleve el viento, ¿no? Temas de rating, siempre de mercado, terminan estando por encima de lo que debiera ser prioridad. Cierto, la Constitución reserva un espacio para tratar este tema,
y hace partícipes a los medios de comunicación de una responsabilidad en el desarrollo cultural en general del país, ¿no? Sobre esto hay visiones ideológicas muy marcadas, ¿no? Yo recuerdo mucho haber asistido a algún debate en el cual un comunicador, colega tuyo, se manifestó en contra de esa opción porque señalaba que el medio de comunicación tenía toda la libertad como para ver cuál era el contenido de lo que distribuía en función de la libertad de empresa que le asistía. Ah, sí. Y la otra posición, bueno, primero que es un debate medio zanjado, porque ya la Constitución de alguna manera lo dice, dice que participan en temas culturales, pero la otra opción, te decía, es que recordaba que los medios de comunicación, claro, reciben la señal del Estado, porque utilizan lo que se llama el espacio electromagnético, ¿no? Entonces es una licencia. Entonces, ¿cuánta libertad se tiene para proponer un contenido? ¿Cuán privado es la oferta que se transmite en los medios de comunicación? Es un debate abierto. En realidad, desde el tribunal no tenemos por qué optar en uno u otro sentido, pero sí recordar lo que tú has dicho, que la Constitución efectivamente pone a los medios de comunicación como un actor importante en este proceso. Claro, pues en realidad son medios masivos y que terminan generando muchísima tendencia, y en ese sentido está la responsabilidad de ello. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Continúen en sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. Chau, chau.